Hoy te voy a contar una historia tan salvaje que puede romperte el alma en pleno lejano oeste, bajo un cielo rojo de polvo y fuego. Es un lugar donde el amor se enfrenta al odio, y el destino cruza sus caminos con la muerte. Todo comenzó con una huida. Un solo paso desesperado, pero fue suficiente para cambiarlo todo. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Las campanas de la iglesia de Santa Fe sonaban vacías bajo el calor ardiente del desierto, como si su eco se perdiera en la nada más allá del pueblo. Aria Blake estaba de pie frente al espejo del cuarto de preparación. La mujer reflejada no parecía ella. Era una extraña envuelta en seda marfil y encaje traído desde Boston. El vestido que Helen Blake había mandado hacerle ceñía su cintura hasta un punto irreal, asfixiante. La larga cola caía detrás como una cascada de tela y promesas falsas. Afuera, casi 300 personas aguardaban en los bancos. En el altar, Victor Hale, hijo del juez Henry Hale, esperaba con su traje impecable. Sus manos pálidas, seguramente sudorosas por los nervios. Aria conocía bien esas manos, suaves, cuidadosas, manos que jamás habían construido nada, que nunca habían luchado por nada, que jamás desearon algo que el dinero de su padre no pudiera comprar. La criada acomodó el velo y Aria vio sus propios ojos en el reflejo, oscuros, desesperados. Y entonces ocurrió. Corrió. La puerta trasera de la iglesia se abrió de golpe y Aria Blake salió corriendo. Sus zapatillas resbalaron sobre los escalones de madera. Detrás estallaron los gritos. El chillido horrorizado de su madre, los llamados confundidos de Víctor. El ahogado suspiro colectivo de las familias más distinguidas del pueblo viendo a una Blake hacer lo impensable. Aria no miró atrás. Se levantó el vestido con ambas manos y corrió hacia lo único que siempre le había parecido real. El desierto abierto más allá del pueblo, salvaje, duro, libre. El sol caía hacia el horizonte, pero aún quemaba con furia. Su cabello, antes también sujeto, se soltó y el viento le azotó el rostro. Tropezó entre piedras y matorrales. Las espinas rasgaron el vestido. Bien, que se rompiera, que cada símbolo de esa vida asfixiante se deshiciera hasta que solo quedara su piel. Y la decisión que acababa de tomar. No sabía a dónde iba. Tal vez al este, lejos de la iglesia, lejos del rostro decepcionado de Víctor, lejos de la ira segura de su padre, Grant Blake. Sus pulmones ardían, las piernas le temblaban. El suelo del desierto se movía bajo sus pies, lleno de piedras ocultas y huesos blanqueados de otros que no sobrevivieron a su propia huida. Corrió hasta que no pudo más, hasta que las piernas cedieron y cayó de golpe sobre la tierra roja. Se raspó las manos, saboreó sangre al morderse el labio. Quedó tendida, jadeando, con el vestido desparramado como un paracaídas roto. Y por primera vez en sus 23 años, Aria Blake se echó a reír. Una risa salvaje, sin aire, que rebotó contra las rocas lejanas. Entonces escuchó los cascos. La risa murió en su garganta. Se incorporó sobre las manos lastimadas, entrecerrando los ojos ante el sol que descendía. Un jinete se acercaba desde el norte, con la calma de alguien que pertenecía a esa tierra de una forma que ella jamás podría. Y cuando estuvo más cerca, el aliento se le atoró por completo. Era enorme, montado en un caballo moteado que parecía pequeño bajo su cuerpo. Vestía pantalones de cuero y taparrabo, el pecho desnudo, salvo por un pectoral de hueso y turquesa que brillaba con la última luz del día. Los hombros, descomunales, músculos marcados como escultura viva, tostados por una vida bajo el sol del desierto. El cabello negro caía largo, adornado con plumas y plata que sonaban suave con cada movimiento. Pero fue su rostro lo que detuvo el corazón de Aria. Hermoso de forma feroz. Pómulos altos, mandíbula firme, labios llenos con una sombra de ironía. Y sus ojos, oscuros como obsidiana, pesados, intensos,
como si por primera vez alguien de verdad la estuviera viendo. Detuvo el caballo a pocos pasos de donde ella estaba arrodillada. «Estás muy lejos del pueblo, mujer blanca», dijo. Su español era perfecto, sin apenas acento. La voz grave le vibró directo en el pecho. Arya intentó ponerse de pie, pero tropezó. El tobillo cedió. El dolor subió como un rayo. El hombre desmontó en un solo movimiento, cruzando la distancia antes de que ella pudiera protestar. «No me toque», dijo Arya, pero su voz salió débil. Él se agachó junto a ella, tan cerca que pudo ver las gotas de sudor en su piel y oler el cedro y el humo que lo envolvían. Sus manos, grandes, curtidas, increíblemente suaves, tomaron su tobillo. «Torcido», dijo tras examinarlo. «No está roto. Tienes suerte». «¿Suerte?», repitió Arya casi riendo. «Sí, mucha». Sus miradas se cruzaron y algo eléctrico pasó entre ellos. Un reconocimiento absurdo. Ella en su vestido roto, él arrodillado en el polvo. Dos mundos suspendidos en el mismo segundo. «Me llamo Cole Redhawk», dijo. «Segundo hijo de Bear Crow, y tú estás huyendo de algo». «Arya Blake», respondió ella. «Primera hija de nadie importante ya». Arya apretó los dientes cuando él le envolvió el tobillo con un cuidado inesperado. Y sí, estaba huyendo de todo. Cole Redhawk se puso de pie frente a ella, inmenso, con el sol a su espalda dibujándole un halo alrededor del cuerpo, como si fuera una figura salida de una leyenda. Le tendió la mano. «¿Puedes montar?», preguntó. Arya miró esa mano firme, marcada por cicatrices, segura, y pensó en las palmas suaves de Víctor, en las expectativas de Helen, en la jaula de buenas formas de la que acababa de escapar. Pensó en el desierto vacío extendiéndose en todas direcciones, y en la posibilidad muy real de morir ahí sola. Entonces tomó su mano. El agarre de Cole fue sólido, cálido, eléctrico. La alzó como si no pesara nada y la acomodó delante de él sobre el caballo. El vestido roto de Arya se amontonó torpemente sobre sus piernas. El brazo de Cole rodeó su cintura para sujetar las riendas, y de pronto ella quedó encerrada en su aroma, en su calor, en el muro firme de su pecho a su espalda. «¿A dónde vamos?», alcanzó a preguntar. «A un lugar seguro», respondió él, con el aliento rozándole el cabello. «Por ahora». Cabalgaban mientras el cielo se incendiaba en rojos, naranjas y púrpuras. Arya jamás había montado sin silla. Nunca había estado tan pegada a otro cuerpo. Nunca se había sentido tan frágil y tan protegida al mismo tiempo. Detrás, Santa Fe se hacía cada vez más pequeña. Delante, el desierto se abría como una promesa. Bello, cruel, infinito. El asentamiento de Cole apareció cuando cayó la noche, un puñado de estructuras al pie de los acantilados rojos, tipis de lona mezclados con casas de piedra, humo elevándose de los fogones, voces y risas flotando en el aire tibio. Al pasar, todos se detuvieron a mirar, su guerrero regresando con una mujer blanca envuelta en un vestido de novia hecho jirones. Cole ignoró las miradas y guió el caballo hacia una construcción algo apartada. Piedra y adobe, pequeña pero firme, una puerta angosta, una ventana cubierta con piel curtida. Desmontó primero, luego alzó a Arya. Sus manos abarcaron su cintura y por un segundo eterno, sus cuerpos se deslizaron uno contra el otro antes de que los pies de ella tocaran el suelo. El aliento de Arya se quedó atrapado en su pecho. La mandíbula de Cole se tensó apenas antes de apartarse. «Puedes quedarte aquí esta noche», dijo, con voz cuidada. «Traeré agua y comida». «¿Por qué me ayudas?», preguntó ella. La pregunta quedó suspendida en la oscuridad que caía. Cole la miró largo rato, impenetrable. «¿Por qué saltaste?», respondió al fin. «No todos se atreven a saltar». Se fue antes de que Arya pudiera decir algo, perdiéndose entre las sombras. Ella quedó sola en la puerta, con el vestido susurrándole alrededor de los tobillos, sintiendo el peso de su decisión caerle encima como una bendición.
Dentro, la cabaña era sencilla. Un lecho elevado cubierto con pieles, un pequeño fogón, vasijas de barro, canastos tejidos con una pulcritud inesperada. Olía a salvia, a cedro y a algo profundamente masculino. Olía a Cole. Arya se dejó caer sobre las pieles, permitiéndose al fin sentirlo todo: el dolor del tobillo, el cansancio en los huesos, el terror salvaje y la euforia de lo que acababa de hacer. Había destruido su vida, humillado a su familia, roto cada regla con la que la habían criado. Jamás se había sentido tan viva, fiel a su palabra. Cole volvió con un cántaro de agua y una cesta con comida, carne seca, pan plano, bayas que ella no reconocía. Trajo también vendas y un ungüento de hierbas de olor extraño. «Para el tobillo», dijo, dejando todo junto al fuego. «Y para tus manos». Arya miró sus palmas lastimadas como si las viera por primera vez. Cole se arrodilló frente a ella, tomó una de sus manos entre las suyas. Su tacto era profesional, preciso, y aún así, el calor le subió por el brazo. «Vas a sobrevivir», dijo, envolviendo su palma con tela limpia. «El desierto pone a prueba a todos. Tú superaste la primera prueba. ¿Y la segunda?» Sus ojos se alzaron hacia los de ella, y esa corriente eléctrica volvió a encenderse. Seguir viva cuando seguir viva se vuelve más difícil. Vendó sus manos en silencio. Luego pasó al tobillo. Arya se mordió el labio cuando él le retiró con cuidado la media rota. Sus dedos rozaron la pantorrilla. Cada contacto era medido, contenido, como si mantuviera algo feroz bajo control. «Debes dormir», dijo de pronto poniéndose de pie. «Mañana será un día duro». «Espera». Arya atrapó su muñeca antes de que se fuera. La piel de él ardía bajo sus dedos. «¿Cómo debo llamarte?» Cole suena muy formal. Una sonrisa apenas nació en los labios de él. «Mis amigos me dicen el gigante, pero tú puedes llamarme Cole». «¿El gigante?», repitió Arya mirándolo de arriba abajo. «Qué original». La sonrisa de Cole se amplió, volviéndolo casi juvenil. «Duerme, novia fugitiva. Hablamos mañana». Se soltó con suavidad y se marchó. Y Arya quedó sola otra vez, con el fuego muriendo y el peso de decisiones imposibles. Afuera, el asentamiento se rendía a la noche. Voces, risas, un bebé llorando, alguien cantando en una lengua que ella no entendía. Arya se tendió sobre las pieles, mirando las vigas de madera del techo. Su noche de bodas. Debería estar en un gran hotel con Víctor, soportando caricias incómodas y murmullos torpes. En cambio, estaba en una cabaña en tierra ajena, con el cuerpo adolorido, el futuro incierto, y el corazón latiendo como nunca antes. Su noche de bodas. Debería estar en ese hotel elegante, al lado de Victor Hale, soportando caricias torpes y palabras incómodas. En cambio, estaba en una cabaña de los Red Ridge Riders, con el cuerpo dolorido, el futuro incierto y el corazón latiendo más fuerte que nunca. Cerró los ojos y vio el rostro de Cole Redhawk. Aquellos ojos oscuros cargados de una fuerza contenida, la manera en que la había mirado. Como si fuera alguien digno de ser salvado. El día siguiente traería complicaciones, preguntas, tal vez consecuencias. Pero esa noche, Arya Blake estaba exactamente donde quería estar. Los días que siguieron tomaron un ritmo extraño. Cole aparecía cada mañana con agua y comida. Cambiaba sus vendas, revisaba cómo sanaba su tobillo. Sus gestos seguían siendo cuidadosos, profesionales. Pero Arya empezó a notar las pequeñas cosas. Cómo su respiración se agitaba cuando sus dedos se rozaban. Cómo sus ojos se quedaban un segundo de más en su rostro, cuando creía que ella no lo veía. Cómo el músculo de su mandíbula temblaba cada vez que ella le sonreía. Aprendió que él era explorador y cazador, respetado entre los suyos a pesar de ser el segundo hijo. Su hermano mayor, Bear Crow, sería el jefe, lo que dejaba a Cole libre para moverse en los límites del territorio, entre dos mundos como pocos podían hacerlo.
De niño había aprendido el idioma de los blancos con los misioneros, hasta que su padre prohibió cualquier otro contacto. ¿Por qué tu padre lo prohibió?, preguntó Arya al tercer día, mirándolo partir leña frente a la cabaña. El sol de la mañana hacía brillar el sudor en sus hombros, marcando cada músculo de su cuerpo fuerte. Ella ya ni siquiera fingía que no lo miraba. El hacha de Cole cayó con precisión, partiendo el tronco limpiamente. «Porque los misioneros querían salvar nuestras almas», respondió. «Mi padre decía que nuestras almas estaban bien, que era nuestra tierra la que necesitaba ser salvada. Y aún así hablas nuestro idioma. Conocer la lengua de tu enemigo no es lo mismo que confiar en él», dijo, mirándola por encima del hombro. «La excepción eres tú». ¿Yo soy una excepción? Cole dejó el hacha a un lado y se volvió por completo hacia ella. «Todavía no lo he decidido». La tensión entre ambos ya era imposible de ignorar. Arya buscaba excusas para acercarse cuando él entraba en la cabaña. Cole inventaba motivos para tocarla, ajustar las vendas, ayudarla a caminar con el tobillo aún débil, sostenerla cuando ella fingía tropezar. Giraban el uno alrededor del otro como animales cautelosos, ambos sabiendo hacia dónde iban, pero sin atreverse a dar el primer paso. Al quinto día, el tobillo de Arya había sanado lo suficiente como para caminar sola. Cole la llevó hasta el arroyo que corría detrás del asentamiento, un hilo de agua que cortaba la roca roja. Varias mujeres, las Dust Willow Women, estaban allí lavando ropa, llenando vasijas. Sus voces se apagaron cuando Arya apareció. «Tienen miedo de mí», murmuró ella, mientras Cole la guiaba hasta un punto más apartado. «Tienen miedo de lo que represento, de los problemas, de los soldados blancos». Cole se arrodilló junto al agua. No se equivocan al tener miedo. Arya se sentó a su lado, tan cerca que sus hombros casi se tocaban. «¿Y tú? ¿Tienes miedo?». Aterrado, la sinceridad en su voz la hizo mirarlo. Cole observaba el agua, su perfil recortado contra el cielo claro. Un músculo latía en su mandíbula. «¿De los soldados?», preguntó ella con suavidad. «De esto». Alzó por fin los ojos, y la intensidad cruda de su mirada le robó el aliento. «De lo que pasa cuando dejo de fingir que no te deseo». Las palabras quedaron suspendidas entre los dos como una confesión. El corazón de Arya golpeaba con fuerza. Debería ser prudente. Recordar quiénes eran, dónde estaban. Todo lo que hacía aquello imposible. En lugar de eso, alzó la mano y desató el cordón de cuero que sujetaba el cabello de Cole, dejando caer la melena oscura sobre su rostro. «Entonces deja de fingir», susurró. El control de Cole se rompió como una cuerda tensa. Su mano subió a su rostro, el pulgar recorriendo su pómulo con una ternura devastadora. «Arya». Sí. Él la besó. Y no fue nada parecido a las caricias inseguras que Víctor había intentado alguna vez. Aquello era hambre, soledad acumulada, deseo contenido estallando con violencia dulce. Las manos de Arya se aferraron a su pecho, sintiendo el latido acelerado de su corazón. Los dedos de Cole se hundieron en su cabello, inclinándole el rostro para profundizar el beso. Cuando por fin se separaron, jadeando, Arya vio su propio deseo reflejado en los ojos de él. «No podemos», dijo Cole, sin alejarse. «Esto es una locura». «Lo sé. Tú eres blanca, yo soy de los Red Ridge Riders. Tu gente vendrá por ti». «Lo sé». Aquello iba a terminar mal, y aún así, el pulgar de Cole seguía acariciándole la mejilla. Sus ojos ardían con una promesa oscura. Arya sonrió. Temeraria, segura. «Entonces hagamos que el principio valga la pena». Esa noche, Cole no regresó a su propia morada. Se quedó en la cabaña de piedra con Arya, y cruzaron cada límite que llevaban 5 días evitando. La primera vez fue urgente, casi desesperada. Manos aferrándose al cuero y a la tela rota, bocas buscándose sin paciencia, cuerpos encontrándose con la fuerza de todo lo que había sido contenido. Cole la alzó como si no pesara nada, la sostuvo contra la pared de piedra,
y Arya rodeó su cintura con las piernas, pronunciando su nombre como una plegaria. Fue intenso, avasallador, el choque de dos mundos que nunca debieron tocarse, y que, sin embargo, encajaban de una forma casi perfecta. La segunda vez fue más lenta. Cole la llevó hasta las pieles, la recostó con una reverencia que le apretó el pecho. Recorrió cada parte de su cuerpo con manos y labios, aprendiendo dónde suspiraba, dónde se arqueaba bajo él. Arya recorrió con la yema de los dedos las cicatrices del pecho y los hombros de Cole. Cada marca era una historia que él le iba susurrando contra la piel. Un accidente de cacería a los 14, un duelo a los 16, un puma a los 20. Las guardas como medallas, murmuró Arya, siguiendo una cicatriz larga a lo largo de sus costillas. Son la prueba de que sigo vivo, respondió él, y su boca encontró la curva de su cuello. ¿Y tú? ¿Qué cicatrices escondes? El aliento de Arya se quebró cuando las manos de Cole descendieron con suavidad. Ninguna que se vea por fuera. Cuéntamelas. Y ella lo hizo. Acurrucada entre sus brazos, con el fuego ya bajo, Arya le habló de crecer como hija de Grant Blake, de la presión constante por ser perfecta, de las interminables lecciones de modales, costura y silencio, de la decepción fría de Helen Blake, cada vez que ella mostraba demasiado carácter. Le habló de la propuesta de Victor Hale, más un trato que un acto de amor, y de cómo su padre aceptó sin siquiera preguntarle. Se suponía que debía sentirme agradecida, dijo Arya, mirando al techo. Víctor era un buen partido. Buena familia, buen futuro. Yo tenía que sonreír, decir que sí y pasarme la vida organizando cenas, fingiendo que me importaban los cubiertos de plata. Los dedos de Cole dibujaban trazos lentos sobre su hombro desnudo. Y en lugar de eso, corriste. Y en lugar de eso, corrí hacia ti. Se giró para mirarlo. Sus narices casi se rozaban. ¡Qué suerte la mía! ¡Suerte! La voz de Arya se volvió suave. Yo soy un problema, Cole. Tú mismo lo dijiste. Cuando vengan a buscarme, porque vendrán, todo se va a volver más complicado. Ya es complicado. Él besó su frente, luego su nariz, luego su boca. Lento. Quedamente. Pero hay complicaciones que valen la pena. Se amaron de nuevo cuando el amanecer comenzó a pintar el cielo de rosa, esta vez con calma, saboreando cada aliento, cada roce. Después, Arya quedó tendida sobre el pecho de Cole, escuchando cómo su corazón se serenaba, sintiéndose más segura de lo que jamás creyó merecer. ¿Sigue? Susurró, aún medio dormida. La risa grave de Cole vibró bajo su mejilla. Así está mejor. ¿Me estás pidiendo algo? Nada. Solo no te detengas. No pensaba hacerlo. Los días siguientes se mezclaron en una neblina de horas robadas y encuentros a escondidas. Cole le enseñó a moverse por el desierto sin dejar huellas claras, a distinguir las plantas que daban alimento de las que traían muerte. Arya fue aprendiendo el pulso del asentamiento. A qué hora despertaban, cuándo se reunían, en qué momentos podían desaparecer juntos hacia los escondites entre las rocas rojas. La gente los observaba con miradas distintas, algunos con abierta hostilidad, viendo a Arya como una amenaza para su frágil equilibrio. Otros con curiosidad, sobre todo las Wind Trail Kids, que la miraban con ojos enormes hasta que sus madres las apartaban. Y algunos, como Ash Grey, el amigo más cercano de Cole, contemplaban la situación con una resignación pensativa. «Estás haciendo esto más difícil de lo necesario», le dijo Ash una tarde, mientras Arya los veía practicar con los arcos cortos. «Devuélvela a los suyos, que todo termine limpio». «No puedo». «¿Por qué?» «Porque ya cruzamos una línea». Ash lo miró con más preocupación que juicio. «Hermano, aquí hay mujeres que...» «No se trata de eso». La siguiente flecha de Cole dio justo en el centro del blanco. «Ella es diferente. Es blanca. Eso ya lo noté».
Arya fingió estar concentrada en trenzar tallos de hierba, pero escuchó cada palabra. Aquella conversación solo confirmó lo que ella ya sabía. Aquello no podía durar. Tarde o temprano, la realidad iba hacia alcanzarlos. Su padre enviaría hombres a buscarla. Los soldados harían preguntas. La paz delicada entre los Red Ridge Riders y los blancos de Santa Fe se rompería bajo el peso de una hija de juez viviendo en su territorio. Pero por ahora, en esos días robados, Arya eligió vivir dentro de la mentira hermosa de que el amor podía ser suficiente. Aprendió poco a poco la lengua de Cole, tropezando con sonidos que su boca se negaba a pronunciar. Él tenía paciencia. Repetía las palabras hasta que ella las decía bien. Se reía cuando, por error, pedía agua y terminaba diciendo algo que significaba castor furioso. A cambio, ella le enseñó sobre el mundo que había dejado atrás. Las jerarquías absurdas, las reglas que decidían desde qué tenedor usar hasta quién tenía derecho a hablar primero en una mesa. Tu gente tiene demasiadas reglas, observó Cole una noche, cuando yacían enredados entre las pieles. ¿Cómo las recuerdan todas? No las recuerdas, respondió Arya recorriendo con un dedo su clavícula. Aprendes a fingir hasta que se vuelve natural. Pero no significa nada. Cuando de verdad estás en peligro, ninguna de esas normas sirve para salvarte. Como correr por el desierto vestida de novia. Arya recorrió con la mirada sus facciones, como si estuviera frente a una figura de leyenda, un dios o un héroe imposible. ¿Te arrepientes de huir? No dudó ni un segundo, ni siquiera si te puede costar la vida. La pregunta había salido ligera, pero Arya percibió la preocupación verdadera detrás de ella. Alzó la mano y sostuvo el rostro de Cole, sintiendo la barba corta bajo los dedos. Menos que nunca, dijo. Prefiero morir libre que vivir en una jaula. Algo cambió en el rostro de Cole, un ablandamiento, una decisión. La besó con una ternura que le apretó la garganta, y al separarse apenas, murmuró contra sus labios. Entonces nos iremos, antes de que vengan por ti, antes de que esto se vuelva imposible. Vámonos, dijo Cole, con el pulgar recorriéndole el labio inferior. Tu gente entenderá, o no. Pero no voy a verte arrastrada de regreso a esa vida. Sus ojos ardían. Nos iremos al norte. Hay bandas de los North Plains Bands que comercian con todos, gente que aprendió a vivir entre dos mundos. Allí podemos desaparecer. El corazón de Arya golpeó con fuerza. ¿Dejarías tu hogar? ¿A tu familia? Dejaría todo. La certeza en la mirada de Cole no dejaba lugar a dudas. Por ti. El peso de esas palabras se quedó suspendido entre los dos. Arya pensó en lo que él estaba ofreciendo. El exilio de su pueblo, una vida huyendo, el peligro constante de ser descubiertos. Y pensó en lo que ella ofrecía a cambio. Una mujer blanca, sin habilidades útiles, sin experiencia real para sobrevivir fuera de la jaula cómoda de su antigua vida. Nada más que problemas. Esto es una locura, susurró Arya. Cole sonrió apenas. ¿Estás segura? Y ahí estaba la pregunta que los perseguía desde el momento en que él la encontró en el desierto. ¿Segura de verdad? Lo bastante como para dejar que él sacrificara todo. ¿Lo bastante como para construir una vida en los espacios imposibles entre dos mundos? Arya lo besó, firme, decidida. Sí. Hicieron planes para marcharse en 3 días. Cole necesitaba tiempo para reunir provisiones, hablar con su hermano, preparar un viaje que podía durar semanas o meses. Arya aprovechó cada hora para aprender lo que pudiera. Encender fuego sin cerillos, orientarse con las estrellas, montar sin silla. Las Dust Willow Women la ayudaron a pesar de sus reservas, tal vez comprendiendo que ella se iría, llevándose consigo todas las complicaciones. La segunda noche, el hermano de Cole llegó a la cabaña. Bear Crow era más alto, más delgado, con los mismos rasgos afilados, pero con ojos marcados por el peso del liderazgo.
Observó a Arya largo rato antes de hablar con Cole en su lengua. La conversación fue demasiado rápida para que Arya la siguiera, pero alcanzó a entender algunas palabras. Hermano, peligro, mujer blanca, elegir. Cuando Bear Crow se marchó, Cole quedó de espaldas en la puerta durante largos minutos, los hombros tensos. ¿Qué dijo?, preguntó por fin Arya. Que soy un necio, respondió Cole con la voz áspera. Que esto terminará con soldados destruyendo lo poco que queda de nuestro pueblo. Que estoy eligiendo a una mujer por encima de mi sangre, y no se equivoca, pero tampoco tiene toda la razón. Se volvió hacia ella. El conflicto se le marcaba en cada músculo. A mi gente la han empujado hacia el oeste por generaciones. Menos territorio cada año, más reglas, más fronteras, más soldados diciéndonos dónde cazar, dónde acampar. Mi hermano pasa los días negociando con hombres que nos ven como un estorbo que hay que quitar del camino. Cruzó hasta donde Arya estaba sentada sobre las pieles y cayó de rodillas frente a ella. Tomó sus manos con fuerza. ¿Quieres saber por qué hago esto? Porque contigo recuerdo lo que es elegir. No ceder, no adaptarme, no aceptar por obligación, elegir de verdad. La vista de Arya se nubló con lágrimas que se negó a dejar caer. Los dos estamos huyendo. Entonces huimos juntos. Esa noche se amaron con una intensidad desesperada, como si quisieran fundirse en un solo cuerpo, una sola decisión, un solo futuro. Cole murmuró palabras en su lengua que Arya no entendía, pero que le vibraban en los huesos. Ella marcó su piel con uñas y dientes, reclamándolo con la misma fuerza con la que él la reclamaba a ella. La mañana de la partida llegó con un sonido que heló la sangre de Arya. Cascos de caballos, muchos, y gritos en inglés. Cole se levantó de un salto, tomó sus leggings, su rifle. «Quédate aquí». Ni en sueños. Arya ya se estaba poniendo el vestido sencillo que las mujeres le habían dado, dejando atrás definitivamente su traje de novia destrozado. «Si esto es por mí, no voy a esconderme». Salieron juntos. El asentamiento estaba rodeado por una docena de jinetes. Arya los reconoció al instante. El capataz de su padre, Clay Walker, y Victor Hale, aún vestido de traje a pesar del polvo del desierto sobre los hombros. Detrás de ellos, varios Frontier Troopers sostenían los rifles, atentos. Clay vio a Arya y desmontó. «Señorita Blake, su padre ha estado muy preocupado». «Estoy segura», respondió ella. Arya avanzó hasta quedar al lado de Cole y tomó su mano con toda intención. «Puede decirle que estoy bien». Víctor desmontó también. Su rostro pasó del asombro a la rabia y luego a algo parecido al dolor. «Arya, ¿qué haces? ¿Con ese salvaje? Perdiste la razón». La mano de Cole se cerró con fuerza sobre la suya, pero su voz salió serena. «Deberían irse ahora. No nos vamos sin ella». La mano de Clay se deslizó hacia su arma. Alrededor, los Red Ridge Riders habían salido de sus viviendas, armados, pero sin gestos agresivos. La tensión era un animal vivo, enroscado, listo para saltar. «Entonces no se irán», dijo Cole sin alzar la voz. «Cole, no», empezó Arya, pero él la interrumpió. «Tú elegiste huir. Tienen que aceptar esa elección». «La ley no funciona así, salvaje», escupió Víctor con desprecio. «Ella volverá para enfrentar lo que hizo, a pedir perdón a su familia. Y a mí». Algo se rompió dentro de Arya, el último hilo frágil que la unía a la vida que dejó atrás. Soltó la mano de Cole y dio un paso al frente, enfrentando a Víctor con la mirada firme. «¿Pedir perdón?». Su voz fue de acero. «¿Por qué? ¿Por negarme a vivir una mentira? ¿Por elegirme a mí misma por encima de tu orgullo herido? ¿Te avergoncé? A tu familia, a todos». Bien. La palabra sonó clara, cortante, como un disparo. «Ojalá te hayas sentido humillado», dijo Arya con voz firme.
Ojalá todos en esa iglesia hayan entendido exactamente lo que pienso de la jaula que intentabas imponerme. El rostro de Victor Hale se encendió de rojo, desagradecida. Vete a casa, Víctor. La voz de Arya se suavizó apenas, rozando la compasión. Encuentra a alguien que de verdad quiera lo que ofreces. Nunca iba a ser yo. Por un instante ella creyó que él iba a obedecer, pero entonces su mirada se deslizó hacia Cole Redhawk, y su expresión se volvió dura, oscura. ¿Crees que él te va a conservar? Una mujer blanca jugando a salvaje. Se cansará de ti, y entonces, ¿dónde estarás? Libre, respondió Arya sin titubear. Estaré libre. Clay Walker se interpuso entre ellos, el rostro curtido lleno de inquietud. Señorita Blake, por favor. Su padre no es un hombre indulgente. ¿Y qué va a hacer? Arya rió, amarga y clara. ¿Mandar a que me traigan encadenada? ¡Que lo intente! El silencio se volvió espeso. Los Frontier Troopers rozaban sus rifles. Los Red Ridge Riders permanecían firmes, atentos, y en medio de todos, Arya sintió el peso de cada decisión que la había llevado hasta allí. Huir del altar, aceptar la mano de Cole, caer en sus brazos, soñar una vida que el mundo jamás aprobaría. Entonces Cole habló. Su voz cruzó el asentamiento con calma mortal. Ella se queda porque así lo elige. Pueden aceptar eso y marcharse en paz, o pueden intentar llevársela. Pero entonces, ninguno de ustedes regresará a Santa Fe. No sonó a amenaza. Sonó a verdad simple, dicha por alguien que sabía exactamente de qué era capaz. Los soldados se removieron incómodos. La mano de Clay se apartó de su arma. Víctor, en cambio, parecía decidido a forzar el límite. «No puedes». «Sí puede». Arya regresó al lado de Cole, recuperando su mano con determinación. «Y les estoy pidiendo que se vayan», dijo. «Por favor. No tiene por qué terminar mal». Durante un largo instante nadie se movió. Al final, Clay volvió a montar su caballo. La resignación se le marcaba en todo el cuerpo. Su padre no va a aceptar esto. Lo sé. Habrá consecuencias. También lo sé. Víctor permaneció inmóvil, mirando a Arya como si tratara de reconciliar a esa mujer firme con la muchacha obediente que creyó que se iba a casar con él. Finalmente negó con la cabeza y montó su caballo. «Te arrepentirás». Arya sonrió, triste y segura. «No, no me arrepentiré». Los vieron alejarse entre una nube de polvo que parecía una acusación flotando en el aire. Cuando desaparecieron por completo, la tensión se deshizo poco a poco en el asentamiento. Los guerreros bajaron las armas. Las Dust Willow Women retomaron sus tareas. La vida regresó a su pulso. Pero Arya sabía que algo esencial había cambiado. «Volverán», dijo Cole en voz baja. «Con más hombres, con más armas». «Lo sé. Debimos habernos ido ayer». «También lo sé». Arya se volvió hacia él. «¿Estás seguro? ¿De verdad seguro? Porque esta es tu última oportunidad de...» Cole la besó, cortándole la frase. Cuando se separó, sus ojos ardían con una certeza profunda. «Hazme esa pregunta otra vez». Arya sonrió, a pesar de todo. «¿Estás seguro?» Nunca he estado tan seguro de nada en mi vida. Partieron esa misma tarde, llevando solo lo que podían cargar a caballo. Bear Crow les dio provisiones y un abrazo fuerte, sin palabras. Ash Grey les ofreció consejos sobre el camino, sobre qué bandas podrían recibirlos sin hacer preguntas. Las mujeres que habían ayudado a Arya le entregaron regalos sencillos y valiosos. Un buen cuchillo, un cuero para el agua, semillas para sembrar, por si algún día encontraban un lugar donde echar raíces. Cuando se alejaban del único hogar que Cole había conocido, Arya miró atrás una sola vez. Los acantilados rojos seguían allí, eternos, indiferentes al drama de los humanos. El humo de los fogones subía lento al cielo. Los Wind Trail Kids jugaban entre el polvo,
La vida continuaba. Delante de ellos, el desierto se abría inmenso, implacable y hermoso. En alguna parte, les aguardaba un futuro que tendrían que levantar desde la nada. En alguna parte, estaba la libertad que ambos habían buscado. Cole alargó la mano y entrelazó sus dedos con los de Arya, guiando los dos caballos con la otra. ¿Sin arrepentimientos? Arya apretó sus dedos, sintiendo la fuerza, las callosidades, la certeza. Ni uno solo. Detrás quedaba todo lo que habían sido. Delante, la incertidumbre, el peligro, y un amor que rompía todas las reglas. 3 semanas de cabalgata los llevaron hasta el borde de las tierras de los North Plains Bands, donde el desierto empezaba a rendirse ante las praderas ondulantes y el cielo parecía aún más inmenso. Viajaban de noche siempre que podían, evitando pueblos de blancos y asentamientos nativos, viviendo de lo que Cole Redhawk lograba cazar y de las pocas provisiones que llevaban. Las manos de Arya Blake primero se llenaron de ampollas, luego se endurecieron en callos. Su piel se oscureció bajo el sol implacable. Aprendió a dormir erguida sobre el caballo y a despertar con el más mínimo ruido. Jamás había sido tan feliz. Encontraron la banda de la que Ash Grey había hablado, acampada junto a un río poco profundo. Unas 30 o 40 personas. Los tipis formaban un círculo amplio, con los caballos pastando cerca. El jefe, un hombre mayor llamado Iron Wolf, los recibió con una hospitalidad cautelosa después de que Cole explicara su situación. Ayudó que él llevara carne fresca de una buena casa esa mañana, y que Arya mostrara de inmediato su voluntad de trabajar, ayudando a las Dust Willow Women a preparar la presa. Durante 2 meses vivieron con la gente de Iron Wolf. Arya aprendió a curtir pieles, a ahumar carne, a tejer canastas y a reconocer plantas medicinales. Cole cazaba, exploraba y poco a poco se fue ganando la confianza de los guerreros de la Plains Guard, que al principio lo miraban con recelo. Por las noches, en el tipi prestado, hablaban del futuro. Quizá seguir más al norte, quizá comprar tierra con un nombre falso, quizá seguir vagando entre mundos hasta hallar un lugar que los aceptara. Pero el pasado, aprendió Arya, tenía dedos largos. Los soldados llegaron en una mañana fría de principios de otoño. 20 Frontier Troopers, al mando del Elithon Mason Cole, con órdenes firmadas por el juez Grant Blake. Rodearon el campamento al amanecer, rifles preparados, exigiendo que Arya Blake fuera entregada para responder por cargos de robo y secuestro. ¿Secuestro? Arya se plantó frente al teniente, envuelta en una manta contra el frío, la voz afilada por la incredulidad. Me fui por mi propia voluntad. Su padre afirma lo contrario, respondió el teniente. Dice que fue tomada por la fuerza por un salvaje. La mirada del netento. Mason Cole se clavó en Cole Redhawk, que estaba detrás de Arya con la mano apoyada en el cuchillo. Supongo que ese eres tú. No me tomó, dijo Arya dando un paso al frente. Yo corrí. Él me ayudó, y no voy a volver. Señorita Blake no tiene elección. Su padre tiene derechos. Mi padre no tiene nada sobre mí, escupió ella. Tengo 23 años, yo elegí irme, y elijo seguir lejos. El gesto del teniente dejó claro que ya había escuchado discursos parecidos. Mujeres que huían, que hablaban de libertad, que creían saber más que sus padres. Su mano se deslizó hacia el arma. Tengo órdenes de llevarla de vuelta, viva o muerta. Y lo mismo aplica a su compañero si se resiste. ¿Queda claro? Cole se tensó a su espalda. A su alrededor, los guerreros de Iron Wolf salieron de los tipis, armados, pero sin agresión abierta. Los números estaban parejos, pero los soldados tenían mejores armas. Aquello podía terminar en una carnicería. Arya tomó una decisión. Iré, dijo en voz baja. Arya, no... Cole le sujetó el brazo. Ella se volvió hacia él y apoyó ambas manos sobre su pecho, sintiendo el corazón golpeándole bajo las palmas. Escúchame. Si peleamos, habrá muertos. Quizá tú. No lo voy a arriesgar.
No me importa el riesgo. A mí sí. Los ojos de Arya se llenaron de lágrimas que llevaba semanas conteniendo. Me importas tú. Me importa esta gente que nos abrió las puertas. Me importa no destruir todo lo que intentamos construir. ¿Entonces volverás a casarte con ese inútil? ¿Regresarás a esa prisión? La voz de Cole se quebró. ¿Después de todo? Eso no es lo que dije. Arya sonrió entre lágrimas. Dije que iré. Pero no que te quedarás. La comprensión se encendió en los ojos de Cole, seguida de un miedo profundo. Eso es aún más peligroso. Tal vez. Ella lo atrajo hacia sí y lo besó, largo, profundo, con sabor a despedida y a promesa al mismo tiempo. Pero tú me enseñaste algo importante. A veces, saltar es la única opción. Los soldados lo separaron con brusquedad, atándole las manos a Arya pese a que no se resistía. Cuando la subieron al caballo, Cole intentó avanzar, pero los guerreros de Iron Wolf lo retuvieron, no por crueldad, sino por necesidad. Atacar en ese momento solo traería muerte. «Te encontraré», gritó Cole mientras los soldados se preparaban para partir. «Donde sea que te lleven, haga lo que hagan, te encontraré». Su voz cruzó el campamento cargada de desesperación y certeza. Arya se volvió para mirarlo, aquel hombre inmenso que había arriesgado todo por una mujer rota en el desierto, aquel guerrero que eligió el amor por encima del deber, que dejó su hogar, su sangre, y que le enseñó qué significaba realmente la libertad. «Lo sé», respondió ella con calma. «Estaré esperando». El viaje de regreso a Santa Fe duró 3 días. Los soldados trataron a Arya con frialdad eficiente, ni crueldad, ni compasión. Le dieron agua y comida, le permitieron descansar cuando fue necesario, pero mantuvieron sus manos atadas y la vigilaron sin descanso. Ella no luchó, no discutió, cabalgó en silencio, planeando. Cuando Santa Fe apareció ante sus ojos, le pareció más pequeña que nunca, más sucia. Los edificios que antes le habían parecido grandiosos, ahora se sentían estrechos, sofocantes, como una jaula de piedra. Mientras cabalgaban por la calle principal rumbo a la casa de su padre, la gente se detenía a mirar. Arya Blake había vuelto de entre los muertos, con un aspecto más salvaje que elegante. El vestido de gamuza gastado, la piel oscurecida por el sol, el cabello enredado. Que miraran. Grant Blake la esperaba en el pórtico de la mansión. Le pareció más viejo de lo que recordaba, el rostro tallado por la furia y algo que podía ser alivio. Cuando los soldados ayudaron a Arya a bajar del caballo, él descendió los escalones con una dignidad medida. «Arya», su voz era hielo. «Has provocado un escándalo». «Hola, padre». «Adentro». Ahora. La casa se sentía como un sepulcro. Cada salón perfectamente ordenado, cada mueble caro, cada símbolo de la riqueza y respetabilidad de los Blake, la aplastaba como un peso físico. Helen Blake la esperaba en la sala, con un pañuelo apretado contra los labios, los ojos enrojecidos por el llanto, por la rabia. O por ambos. «¿Cómo pudiste?» La voz de su madre temblaba. «¿Cómo pudiste humillarnos así, huyendo con un salvaje, viviendo como un animal?» «Viví como una persona», interrumpió Arya en voz baja. «Por primera vez en mi vida». La mano de su padre le cruzó el rostro. El golpe resonó en la habitación. La cabeza de Arya se fue de lado, la mejilla ardiendo. No gritó, solo volvió lentamente a mirarlo, saboreando la sangre donde sus dientes le habían partido el labio. «Te casarás con Victor Hale», dijo Grant Blake. «La próxima semana. Una ceremonia discreta para evitar más vergüenza. Te disculparás con él y con esta familia. Y jamás volverás a mencionar esta aberración». Arya se limpió la sangre del labio con el dorso de sus manos atadas. «No. No tienes elección. Ahí te equivocas». Su voz salió firme, segura. «Siempre tuve elección. Solo no lo entendí hasta que por fin tomé una.
El rostro de su padre se tornó púrpura de ira. Ingrata, estúpida, ¿sabes siquiera lo que has tirado por la borda? Tu reputación, tu futuro, todo lo que construí para ti. Construiste una jaula. Arya lo enfrentó sin bajar la mirada. Una jaula hermosa, muy cara, y no pienso volver a meterme en ella. Claro que sí. Eres mi hija, mi propiedad, hasta que te cases. No soy tu propiedad. Las palabras sonaron claras, definitivas. Todo ocurrió muy rápido. Su padre se lanzó hacia ella. Arya se movió por reflejo, con los instintos que Cole Redhawk le había enseñado en el desierto. Grant Blake chocó contra una mesa lateral, desparramando una vajilla de porcelana por el suelo. Helen gritó. Una sirvienta apareció en la puerta y retrocedió al ver el caos. Y Arya corrió. No salió por la puerta principal, donde aún aguardaban los soldados, sino por los pasillos de la casa donde había crecido, sabiendo cada giro, cada salida. Atravesó la cocina, donde Old May la miró con los ojos abiertos de par en par. Salió por la entrada de servicio, cruzó el patio hasta los establos, donde esperaba el mejor caballo de su padre. Eligió la yegua más veloz. Se cortó las ataduras de las manos con un clavo y montó antes de que nadie pudiera detenerla. Tom Rich hizo un intento torpe por agarrar las riendas, pero Arya clavó los talones y salió disparada del corral entre gritos. Al este. Cabalgó hacia el este, de regreso al desierto, hacia el último lugar donde alguien esperaría encontrarla. Su padre enviaría hombres tras ella otra vez, más soldados, más cazadores. Pero ahora Arya conocía el terreno, sabía esconderse, sabía dónde buscar ayuda. Y esta vez no huía de algo. Huía hacia algo. 3 días después, exhausta y medio muerta de hambre, Arya volvió a encontrar el campamento de Iron Wolf. La banda se había movido más al oeste, pero ella siguió las señales que Cole le había enseñado a leer. Hierba removida, tierra pisoteada, el dibujo de las huellas de los caballos. Cuando coronó la última loma, vio el círculo de tipis abajo, el humo subiendo al cielo del atardecer. Y allí, de pie en el borde del campamento, como si hubiera estado esperando, estaba Cole Redhawk. Él la vio al mismo tiempo. Echó a correr antes de que Arya pudiera desmontar, cruzando la distancia con zancadas poderosas. Ella se dejó caer del caballo justo cuando él llegaba, y entonces ya estaba en sus brazos, alzada del suelo, apretada con tanta fuerza que apenas podía respirar. «Volviste». La voz de Cole sonó áspera en su cabello. «Cuando te llevaron, yo... te dije que estaría esperando». Arya se apartó apenas para verlo a los ojos. «¿Creíste que me rompería tan fácil?» «Tu padre puede irse al infierno». Arya lo besó, con sabor a sal, a alivio y a hogar. «Y Víctor, y todos los que creen que pueden encerrarme en una jaula». Cole la bajó despacio. Sus manos le enmarcaron el rostro, los pulgares borrándole lágrimas que ella no había notado. «No dejarán de perseguirte. Esto nunca será fácil». «Lo sé. Tal vez tengamos que huir siempre. Entonces huimos». La sonrisa de Arya fue fiera, segura. Juntos, esa noche, Iron Wolf les dio su bendición. Y algo aún más valioso. Información sobre un asentamiento en Wyoming donde parejas de mundos distintos vivían con cierta paz, donde la ley llegaba tarde y la gente hacía menos preguntas. Era un viaje de semanas, con frío cada vez más duro, pero era un destino, una posibilidad. Partieron al amanecer, cabalgando hacia el norte con nada más que el uno al otro, la ropa sobre la piel y un futuro que tendrían que levantar desde cero. Detrás, Santa Fe y sus exigencias se empequeñecían. Delante, el mundo se abría inmenso. Mientras avanzaban, Arya pensó en la mujer que había sido, la hija del juez, vestida de novia entre encajes, temblando ante un futuro que no quería. Pensó en la mujer que ahora era, y no miró atrás. Esa mujer ya le parecía una desconocida.
alguien a quien había dejado atrás en aquella iglesia, junto con la promesa de obedecer y agachar la cabeza. ¿En qué piensas?, preguntó Cole Red Hawk, alargando la mano para tomar la suya. Arya Blake lo miró. A ese hombre imposible que le había enseñado cómo se ve el valor, cómo se siente el amor, cuánto cuesta la libertad y por qué vale cada sacrificio. Pienso en saltar, dijo, en lo aterrador que fue y en lo necesario. Apretó su mano sintiendo los callos conocidos, la fuerza, la certeza. Detrás de ellos quedaban las ruinas humeantes de su antigua vida. Delante, la incertidumbre, la dureza del camino y un amor que el mundo jamás entendería ni aceptaría. Ni un solo arrepentimiento, susurró. Nunca. Cabalgaban hacia el sol que se hundía en el horizonte, dos fugitivos de mundos distintos, construyendo algo nuevo en el espacio entre ambos. No sería fácil. Grant Blake jamás dejaría de cazarla. La sociedad nunca los aceptaría. Enfrentarían prejuicio, peligro y la amenaza constante de la separación. Pero cuando el desierto empezó a rendirse ante las praderas y las montañas se alzaron moradas a lo lejos, Arya comprendió algo esencial. La libertad no se encuentra, se toma. El amor no se regala, se elige. Y a veces, el acto más valiente no es resistir, sino saltar al vacío y confiar en que habrá tierra firme, o alguien lo bastante fuerte para sostenerte. La mano de Cole se cerró con más fuerza sobre la suya mientras el último resplandor pintaba el cielo de oro y carmesí. Mañana traería nuevos peligros, nuevas decisiones, nuevos miedos. Pero esa noche, avanzando hacia la oscuridad junto al hombre que amaba, Arya Blake estaba exactamente donde debía estar. Libre. Saltó desde aquella iglesia y jamás miró atrás. Eligió el amor sobre la comodidad, la libertad sobre la seguridad, la verdad sobre la mentira. Y lo que la rompió por dentro no fue solo Cole Red Hawk, fue todo lo que llevaba años creciendo en su pecho, esperando el momento justo para estallar. A veces no huimos porque alguien nos salva. Huimos porque por fin aprendimos a salvarnos a nosotros mismos. Finalmente, permíteme enviarte mi más profundo agradecimiento. Gracias por escuchar. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a quedarte con nosotros para descubrir más relatos reales del Viejo Oeste. Historias que honran la resistencia, la ternura y el espíritu que Dios depositó en quienes abrieron caminos sobre tierras indomables. Suscríbete, comparte, deja tus pensamientos en los comentarios y acompáñanos nuevamente en esta travesía por estas tierras salvajes. Gracias. Aviso legal. Disclaimer. Estas historias se crean únicamente con fines de entretenimiento y pueden incluir añadidos imaginativos o interpretaciones dramatizadas inspiradas en épocas del antiguo territorio fronterizo. Usamos recursos basados en IA, voz, imágenes y redacción como parte de nuestro proceso creativo. Pero cada detalle final es revisado y moldeado por trabajo humano, conservando profundidad emocional y autenticidad. Cumplimos estrictamente las normas de YouTube respecto al contenido generado con IA y evitamos deepfakes, identidades alteradas o representaciones engañosas. Todos los materiales visuales, sonoros y afines son de uso legal. No reutilices, modifiques ni distribuyas cualquier parte del contenido sin autorización escrita. Gracias por valorar la creatividad, el respeto y el trabajo original.